Bueno, ya pasamos a asistencia y vamos entonces a iniciar. Hoy estaremos hablando acerca de los óxidos básicos. ¿Quién recuerda la reflexión de la semana? No todos a la vez, por favor, vamos a respetar el derecho de palabra. Ariana, ¿cuál es la reflexión de la semana? La vida es corta, asesora cada minuto que tengas. Anónimo. ¿Y eso qué quiere decir? Que debemos aprovechar cada instante de nuestra vida, chicos, para ser felices, para aprender algo nuevo, para compartir con nuestros seres queridos. Ok, continuamos. Los óxidos son compuestos binarios que resultan de la combinación de un elemento con el oxígeno. Estos pueden clasificarse en metálicos, cuando el elemento con el que se combina es un elemento metal, o no metálico cuando se combina un no metal con el oxígeno. Entonces, vamos a copiar esta pequeña definición, solamente esta primera parte. Son compuestos binarios que resultan de la combinación de un elemento con el oxígeno. O si gustan, hagan el esquemita completo de una vez, chicos, para que lo tengan ahí en su cuaderno. Tienes que copiar todo el esquema, ¿no? Sí, papá.
¿Puedo continuar? Un minuto, profesor. Andrea, tu cámara. Pues estoy de baño rápido. Los óxidos básicos se dan cuando se combina al oxígeno con un elemento metálico y recibe las tres nomenclaturas que ya vimos en la clase anterior: adicional, stock y UPAC o sistemática. Vamos con el primer problema, chicos, página 128. El primer problema de lo que sería óxidos básicos, porque ya resolvimos hasta la 10, que eran los de determinar el número de oxidación. Profe, ¿qué página? 128. Como les digo, de la 1 a la 10 ya la resolvimos, ¿cierto? Ok, vamos con la número 11. El problema número 11 o la pregunta número 11 dice: los óxidos básicos se forman ¿combinando qué? Elementos metálicos con oxígeno. Muy bien, combinando un metal con óxido. Entonces, es un óxido básico. Recordemos, para que sea óxido básico tiene que ser metal con oxígeno. El primero, ¿qué elemento es el que acompaña el oxígeno? Litio. ¿Eso es un metal o un no metal? Metal. Entonces, un óxido básico. El siguiente, ¿quién acompaña el oxígeno? Magnesio. Magnesio, ¿eso es metal o no metal? Metal. Entonces, un óxido básico. La siguiente, la de K2O, ¿quién acompaña el oxígeno? Potasio. Potasio, ¿metal o no metal? Metal. Metal. Metal, entonces óxido básico. Siguiente, ¿quién acompaña el oxígeno? Calcio. Calcio, ¿metal o no metal? Metal. Metal. Entonces la respuesta sería todos. Chicos, solamente me está participando Esteban y Leonardo. Los demás no se extrañen si ven una calificación baja en participación. Problema número 3.
Dice, menciona según la IUPAC el siguiente compuesto. Li 2. Ok, el problema me pide la IUPAC. Sin embargo, yo ahorita les voy a resolver por las tres nomenclaturas, para que lo tengamos presente, a pesar de que el problema solo me pide IUPAC. Entonces sería nomenclatura tradicional, clásica, nomenclatura stock, y por último nomenclatura IUPAC, que es la que me están pidiendo. En la tradicional, ¿qué dicen las reglas, chicos? Lo vimos la clase anterior. Que siempre se debe iniciar con el nombre de la función química, y esto es un óxido. Iniciamos con la palabra óxido. Luego, tenemos que ver la cantidad de estados de oxidación que tiene el metal. ¿Cuántos estados de oxidación tiene el litio? ¿Dos? Seguro. Revise el material que les dejé en Cubicol. A ver. 1. Uno solo. Tiene un solo estado de oxidación, que es el número 1. ¿Qué dicen las reglas cuando tiene un solo estado de oxidación? Que solo debemos colocar el nombre. Entonces sería óxido de litio. En el stock, la palabra óxido. ¿Y qué característica tiene de particular la nomenclatura stock? Que la diferencia de las demás. Que el stock lleva entre paréntesis y en número romano el estado de oxidación del metal, que es 1. Y ahora sí vamos a responder la que me están preguntando. La IUPAC, ¿qué característica tiene la IUPAC? Que lleva prefijos numerales griegos. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 1. 1. ¿Cuál es el prefijo para 1? Mono. Mono. Monóxido de... ¿Cuántos átomos de litio hay? 2. Prefijo para 2. Bi. Di. Monóxido de dilitio. Repito, el problema solo me piden la nomenclatura IUPAC. Sin embargo, quise resolverlas todas para que vayamos entrando en materia. Problema 14. Recuerden, chicos, si hay algo que no queda claro, por favor me preguntan. Dice, formula el siguiente compuesto. Me están dando el aluminio, que tiene como estado de oxidación. Lo hacemos en el cuaderno o en el libro. Si tienen espacio en el libro, lo hacen en el libro. Si no, lo hacen en el cuaderno. Lo importante es que esté ordenado. El oxígeno sabemos que es 2, además me lo están indicando allí. Como podemos ver en el problema, me dan aluminio más 3, oxígeno menos 2. Ok, ¿qué sucede después de la flecha en una reacción química, chicos? Se intercambian los estados de oxidación. ¿Qué quiere decir eso? El 3 que tiene el aluminio va a pasar en forma de subíndice al oxígeno. Y el 2 que tiene el oxígeno pasa en forma de subíndice al aluminio. Es decir, se intercambia. ¿Cómo me va a quedar eso? Primero se coloca el elemento metal. Y si se intercambian, ¿qué número le voy a colocar al aluminio? 2. El 2 que pertenecía al oxígeno. Y al oxígeno le coloco el 3 que pertenecía al aluminio. Aluminio. ¿Me expliqué? Sí, profe. Oh.
con el 15. Dice, determina la fórmula del trióxido de dioro. Me están dando aquí el nombre y nosotros debemos hacer la fórmula química. Según el nombre que me están dando, ¿qué tipo de nomenclatura me indica? ¿Me están dando la tradicional, la stock o la IUPAC? La UPAC. La IUPAC, muy bien, porque tiene prefijos numerales griegos, tri y di. ¿Cuál es el símbolo del oro? Porque dice trihidróxido de oro. AU. AU, muy bien. Y eso debe ir acompañado de óxido. Si dice trióxido, ¿cuántos oxígenos hay? 3. 3. Entonces le colocamos el subíndice 3. Y si dice dioro, ¿cuántos átomos de oro hay? 2. 2. ¿Me expliqué? Sí, profe. Ok. Copien por favor. El 16 lo hacen ustedes y me lo envían al chat. Correcto, Esteban. Correcto, Leonardo. Correcto, José Luis. Correcto, Derek. Alberto nuevamente con la cámara apuntando no sé hacia dónde. Les voy a bajar calificación, chicos, por estar incumpliendo. Ariana igualmente. De nada vale que tengan la cámara activa, chicos, si la tienen viendo hacia otro lado. Todas las clases les repito lo mismo. Correcto, Carla. Profe, no entiendo la 15. Ok. Me dice trióxido. Si utilizan el prefijo tri, ¿qué número indica? Si dice tri, ¿qué número indica, Andrea? 3, 3. Y si dice di, ¿qué número está indicando? 2, 2. Al hablar de trióxido estamos hablando de oxígeno. Y si dice oro, ¿cuál es el símbolo del oro? AU. En los óxidos siempre va primero el metal y luego el oxígeno. Entonces, ¿cuántos oros hay? 2. 2. Entonces, AU, 2. Va primero. Y de segundo, ¿cuántos oxígenos hay? 3. ¿Lo entendiste ahora? Sí, Muy bien. gracias. Muy bien, Luis. Los que no han enviado la respuesta, por favor, hacerlo.
Paola no ha enviado, Luana, Alberto, Ariana, Akemi, Juan, Sebas. Ok, continuamos. La respuesta entonces sería, si dice dióxido, quiere decir que hay dos oxígenos. Oxígeno, dos. Y como dice solo plomo, quiere decir que es uno solo. Y sabemos que el metal siempre va primero que el oxígeno, quedando de esta manera. Vamos con la 17. Dice, señala la fórmula del monóxido de magnesio. Mono. ¿Qué indica el prefijo mono? 1. 1. Muy bien. Y si solo dice magnesio, ¿cuántos magnesios hay? Uno solo También también. 1. Magnesio 1, oxígeno 1. 18 dice, determine la atomicidad del trióxido de dialuminio. Primero formulamos el compuesto. Recuerden, primero va el metal. ¿Cuántos aluminios hay? Símbolo del 2. aluminio, A. Al. Como dice Di, es porque hay dos aluminios. Luego viene el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos me está indicando que hay? Si dice trióxido, 3. que hay tres. Muy bien. Entonces sería Al2 o 3. ¿Y cuánto sería su atomicidad? Recordemos que la atomicidad es la suma de los átomos. ¿Cuántos átomos hay en total? Hay 2 de aluminio, 3 de oxígeno para un total de 5. Entonces la atomicidad es 5. ¿Me expliqué? Sí, profe. Ok. 19. Determine la atomicidad. Resuélvela, Juan. Determine la atomicidad del monóxido de sodio. Recuerden, primero va el elemento metal. Si dice disodio, ¿cuál es el símbolo del sodio? Les dejé un listado que deben tener a la mano porque para eso lo coloqué en cubículo. Si no lo tienen, vayan corriendo a descargarlo. Na. Si dice disodio, ¿cuántos sodios hay? 2. 2. Y si dice monóxido, ¿cuántos oxígenos hay? 1. Uno solo, muy bien. ¿Cuánto sería entonces la atomicidad? 3. Muy bien. Ok. 20. ¿Cuál de los siguientes compuestos presenta mayor atomicidad? Está facilita. La A, ¿Cuánto es la atomicidad de la A? 5, 2 más 3, 5. De la B, 3, 3. 3. De la C, 2, 2. 2. D, 2, 2. 2. Y E, 3. 3. Muy bien. Entonces la respuesta es la opción A. Recordemos, atomicidad es la suma de la cantidad de átomos que hay en todo el compuesto. Copien, por favor. Si hay alguna duda, chicos, por favor pregunten, no se queden con la duda.
Profe, ¿puedo ir al baño? ¿Terminaste de copiar? Sí. Rapidito. Joana, no me has enviado ninguna respuesta. No has enviado ninguna respuesta. Alberto tampoco, Juan tampoco, Paola de igual manera, Grace tampoco ha enviado, Ariana tampoco. Ok, chicos, ya terminamos de resolver los problemas del libro. Sin embargo, aquí le tengo otros problemas para seguir trabajando. No están en el libro, así que deben tocarlos en su cuaderno. Pero son problemas adicionales. Dice, nombre el siguiente compuesto según la nomenclatura IUPAC. Igualmente, como les digo, voy a resolverlo por todas las nomenclaturas para que podamos practicarlas. Antes de resolver esto, quiero recordarle que hay metales con excepción en su nombre. ¿Cuáles son esos metales? El primero es el hierro. ¿Qué quiere decir que hay excepción? Que ellos no se nombran utilizando el nombre, valga la redundancia, sino que se nombran utilizando su símbolo. Entonces, por ejemplo, el hierro tiene dos estados de oxidación. Tiene el 2 y tiene el 3. Si estuviese reaccionando con el 2, él se va a llamar ferroso. Si reacciona con el 3, él se va a llamar ferro. Otro caso es el cobre. El cobre, Cu, tiene dos estados de oxidación. ¿Cuáles son? Deberían saberlo porque tienen el material a la mano. El 1 y el 2. Igual se nombra utilizando su símbolo, Cu. Si es con el menor, tiene dos estados de oxidación, termina en oso, cuproso. Y si reacciona con el mayor, ¿en qué va a terminar? Si tiene dos estados de oxidación, ¿qué dicen las reglas? Termina en ico, entonces sería cúprico. Otro caso, el oro, Au, tiene dos estados de oxidación. El 1 y el 3. Si reacciona con el 1, que es el menor, va a terminar en, si tiene dos estados de oxidación y reacciona con el menor, ¿en qué termina? A ver, busquen las reglas donde hablamos de la nomenclatura tradicional, clase pasada. Había una tablita. Si tiene dos estados de oxidación y reacciona con el menor, ¿qué sufijo lleva? Busquen su clase, por favor. Esa misma información, Ico. no. Profesor, ¿en qué página estamos? Ya terminamos todos los problemas del libro. Estos son problemas adicionales.
Eso es lo que vimos en el cuaderno, ¿no? Sí. Revisen sus apuntes, chicos. Nomenclatura tradicional. No lleva. Si tiene 2 y reacciona con el menor, lleva oso. Entonces sería auroso. Con el mayor, termina en ico. Tal como lo hemos hecho lo anterior. Menor oso, mayor ico. Áurico. Otra sección, el plomo, el cual también tiene 2 estados de oxidación. ¿Cuáles son los 2 estados de oxidación del plomo? 2 y 4. 2 y 4. Si tiene 2 estados de oxidación y reacciona con el menor, ¿qué sufijo lleva? Oso. Entonces sería plumboso. Y en el mayor, termina en ico, plúmbico. Se dan cuenta que, por ejemplo, ellos no se llaman hierroso o hierrico, no se llama oroso, no se llama plomoso, sino auroso, plumboso. Es importante que esas 4 secciones la tengan ustedes muy presente al momento de resolver los problemas. Copien eso, por favor. Ojo, importante, chicos. Todas estas excepciones solo se utilizan en la nomenclatura tradicional. Solo en la tradicional. En el resto de las nomenclaturas se sigue llamando igual. Verifica, Sebas. Esteban, perdón. Correcto, Esteban. Deret, acabo de decir, estas excepciones son solo para la nomenclatura tradicional. Allí te están pidiendo la IUPAC. ¿Puedo continuar? Ok. En este caso, vamos igualmente a hacer las 3 nomenclaturas. Nomenclatura tradicional, nomenclatura stock y nomenclatura IUPAC. En la tradicional, ¿con qué palabra debemos comenzar? ¿Eh? ¿Con qué palabra debemos comenzar en la tradicional? Trióxido. Trióxido. En la tradicional. Óxido. ¿Cuántos estados de oxidación tiene el hierro? 2. Tiene 2. ¿Cuáles son? El 2 y el 3. ¿Con cuál está reaccionando acá? ¿Con el 2 o con el 3?
Con el 2. Seguro. Recuerden que aquí está el compuesto formado. Ya están intercambiados los estados de oxidación. 3. Quiere decir que este 2 pertenece al oxígeno y este 3 pertenece al hierro. Es una forma de verlo rápidamente. Si no, yo les enseñé cómo determinar el estado de oxidación. Podemos decir que el hierro es X y el oxígeno es -2. Entonces multiplicamos -2 por 3 es -6. Y 2 por X, 2X. Despejamos X, nos va a quedar 6 entre 2 y 6 entre 2, 3. Pero más fácil es verlo simplemente intercambiando. Si tiene dos estados de oxidación y está reaccionando con el 3, que es el mayor, ¿qué sufijo lleva? Pico. Entonces, ¿cómo se llamaría? Óxido Férrico. férrico, porque el hierro es una excepción. Recordemos que solamente en la tradicional. En la stock, óxido ¿de qué? Férrico. No, el férrico solo para la tradicional. Óxido de hierro, entre paréntesis y en número romano su estado de oxidación. ¿Con cuál reaccionó? 2. Seguro que con el 2, 3. 3. Y en la IUPAC, ¿cuántos oxígenos hay? 3. Prefijo para 3, 3. entonces sería trióxido de, ¿cuántos hierros hay? 2. ¿Cómo sería? Trióxido de Diello. hierro. Les recuerdo, en este caso solo nos están pidiendo según el problema la IUPAC, sin embargo quise resolver las demás también. Copien por favor. A Kemi tampoco me ha enviado respuesta. Nuevamente Alberto con la cámara viendo no sé para dónde. Ok, continuamos. La 2, la 3, me la envían al chat, por favor. Profe, eso sí tenemos que copiar todo el ejercicio, ¿no? Claro. En la 2 le están pidiendo la IUPAC y en la 3 le están pidiendo la STOP.
La 2 está correcta, Derek. Verifica la 3, por favor. Recuerda que en la 3 te están pidiendo la nomenclatura stock. Recuerda que es stock, Derek. ¿Qué características tiene el stock? Que lleva números romanos entre paréntesis al final. Correcto, Kemi. Correcto, Leonardo. ¿Estás seguro que será con ese número de oxidación, Leonardo? ¿El plomo tiene ese número de oxidación? Tienes que ver cuáles son los estados de oxidación que tiene el plomo y realmente ver si coincide con ese que tú estás colocando. Derek, en la 3 te están pidiendo la stock. Recuerda que acabo de decir, la stock lleva el estado de oxidación entre paréntesis y el número romano.
Correcto, Derek. Ok, chicos, vayan ingresando a Cubicol para que puedan dar su evaluación. Lean bien cada problema antes de resolver, con calma, no hay apuros, para que puedan seleccionar la opción correcta. Éxito, chicos.